el Señor. Es una bendición nuevamente estar aquí, ¿verdad? En esta noche, en esta nueva programación de Restaurados 1. Mi nombre es Yomar Canales y Melissa Canales, mi linda y bella esposa. Para los que no nos conocen o no nos han visto anteriormente, transmitimos todos los miércoles de 9 en adelante. Tenemos una página en YouTube, Restaurados 1, Facebook, Restaurados 1, y Yomar y Melissa Canales también a través de Facebook. El día de hoy tenemos una programación, yo digo que poderosa, ¿verdad? Poderosa porque todo, escúchame, absolutamente todo lo que estás pidiendo lo recibirás. Amén. Por eso el tema de hoy de esta programación es: recibirás la respuesta. Yo sé, ¿verdad?, que muchos de ustedes, como nosotros, tenemos muchas peticiones ante el Señor. Y qué difícil es esperar en esas peticiones que nosotros tenemos, ¿verdad? Esperar que el Señor las haga realidad. Amén. Sabemos que el Señor, Él es perfecto. Él todo lo que promete, Él lo cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero lamentablemente, ¿verdad?, tenemos que esperar en Él para que Él pueda contestar esas peticiones en el tiempo perfecto de Él. Por eso nosotros no nos podemos adelantar, ¿verdad? Pero tenemos que saber cómo nosotros podemos hacer para provocar esa respuesta que el Señor nos va a dar en el tiempo, ¿verdad? Porque podemos adelantar los tiempos. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? ¿Cómo nosotros podemos provocar que esta respuesta el Señor nos las dé? Podemos ver a través de la Biblia muchas personas que provocaron muchas respuestas rápido, ¿verdad? Y el Señor actuó por la fe de estas personas, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? Porque hablamos de fe ahora mismo y sabemos que la fe viene por el oír. Muchas veces nosotros decimos, hay que ver para creer, pero la palabra me dice: bienaventurados son los que creen sin haber visto. Entonces la fe entra por el oír, no por el ver, por el oír. Amén. Muchas veces nosotros vemos milagros y cosas que el Señor hace y creemos en cosas, pero no podemos ser como Tomás, que Tomás tuvo que ver para creer. Amén. Entonces la fe entra por el oír. Por eso la fe es un don que se fortalece. Amén. Se fortalece. Y de aquí pasamos al primer punto de la noche, que es el creer. Amén. Amén. Así mismo es. Sin creer no podemos lograr mucho, ¿verdad? Primero tenemos que creer en el Señor sobre todas las cosas. Luego creer en que Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, y que Él es el que va a dar la respuesta, y mucho más cuando Él ha hablado. No sé cuál sea tu caso, pero tenemos que creer. Todo esto es por fe, no por vista, como estaba diciendo Yomar. Y es un poquito difícil a veces porque nos desesperamos. Muchas veces vemos todo lo contrario a lo que estamos orando. O muchas veces vemos todo lo contrario a lo que se nos ha dicho o el Señor nos ha confirmado o nos ha prometido, ¿verdad? Mateo 21:22, un versículo muy famoso que lo pueden anotar para luego estudiarlo. Dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, no podemos seguir hacia adelante hablando sobre respuesta ni oración si no creemos. Tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón que Dios es poderoso y que Él nos va a dar, ¿verdad?, de acuerdo a su voluntad, lo que necesitamos. Y es muy importante saber que, como decías tú, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. No la vista. Muchas veces la vista va a ser el enemigo principal de eso que tú estás esperando, o eso que el Señor te ha prometido, o esa respuesta que parece que nunca va a llegar, o que vas a tener el resultado contrario. Muchas veces la vista humana, no la vista espiritual, la vista humana puede ser algo que se interponga, pero nosotros tenemos que seguir creyendo que Dios lo va a hacer, declarando y creyendo. Esto es por fe.
Amén. Es bien interesante, ¿verdad? Que estás hablando de creer, porque sabemos que hay que, cuando uno cree, uno tiene convicción, ¿verdad? De algo que no estás viendo que se va a hacer. Cuando tú crees en algo, crees que se va a hacer hecho. O sea, cuando la palabra dice en Mateo 21-22, el versículo que estabas leyendo, que todo lo que pidieres en oración, creyendo, solamente creyendo, lo recibirás. Amén. ¿Sabe? Cuando tú crees que algo que no es va a ser, y tú tienes esa convicción que verdaderamente Dios primeramente lo prometió, Él habló, Él va a cumplir, tú tienes esa convicción y tú crees en el Señor de todo corazón, creyendo, Dios lo va a hacer, solamente en el tiempo perfecto de Él. Amén. Amén, así mismo es. Y resumiendo un poquito el capítulo de Juan 14, no le voy a leer todos los versículos, ¿verdad? Porque estamos en un tiempo determinado, pero el capítulo de Juan, del versículo 12 al 14, léalo y estúdielo y escuche todas las hermosas palabras que Jesús nos enseña ahí. Pero le voy a resumir lo que dice más o menos en esos versículos. Dice que el que cree en mí hará obras mayores. Esto es Jesús hablando. El que cree en mí hará obras mayores, y todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él lo hará. Mira qué poderoso. No solamente crees, ¿verdad? Que es el condimento principal para poder ver las respuestas de Dios, pero sino que nosotros también vamos a ser partícipes y vamos a poder hacer las obras que Jesús hizo. O sea que esto se extiende mucho más allá, pero nos queremos basar en lo que es la oración y la respuesta. Amén. Y lo que es el creer. Todo Amén. lo que pidieras al Padre en su nombre, Él lo hará. Es una promesa que Jesús nos dejó. Amén. Amén. Y es una promesa que Jesús nos dejó, y es sumamente cierto, ¿verdad? Es cierto que Él, esa promesa que nos dejó, la va a cumplir. Pero no tan solamente nosotros debemos creer, sino que debemos actuar. ¿Y cómo vamos a actuar? Mira, ahora mismo vamos a entrar al próximo punto, que es permanecer en Él. Entonces nosotros debemos permanecer en Jesús. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en Jesús? Creyendo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos, además de creer, cómo podemos permanecer en Jesús? Vamos a la palabra en Juan 15, 7, versículo 7. Mira lo que dice: si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mira lo que dice: mis palabras permanecen en vosotros. O sea, en nosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira cómo lo estoy diciendo lento. Si mis palabras permanecen en vosotros y pedís todo lo que queréis, os será hecho. O sea, si las palabras del Señor permanece en nosotros y nosotros pedimos, ¿verdad? Todo lo que pedimos será hecho. Entonces nosotros tenemos que entender que no tan solamente nosotros tenemos que creer en el Señor, sino que nosotros tenemos que nutrirnos de su palabra, que esa palabra permanezca en nosotros. No solamente que permanezca en nosotros, sino que nosotros vivamos esa palabra para nosotros permanecer en el Señor. Amén. No podemos creer solamente y dejarlo todo ahí, porque yo creo que el Señor va a hacer algo y eso se va a hacer porque Él lo prometió. Sí, Él lo prometió. Pero tú que me estás escuchando, yo que te estoy hablando, también tenemos que permanecer en Jesús. Amén. Y esto puede llevar a la obediencia. Al uno permanecer en obediencia al Señor. Esto podemos verlo de diferentes puntos de vista. Pero lo importante aquí es que nosotros tenemos que nutrirnos de su palabra. Tenemos que escuchar su palabra. No podemos desechar la palabra del Señor, que es vida y eficaz.
y más cortante que una espada de doble filo. De doble filo. Bien importante, permanecer en Él. Nosotros no podemos andar, no podemos seguir hacia adelante, ¿verdad? En esta vida, en este mundo espiritual, sin nosotros permanecer junto a Él. Por eso es bien importante que nosotros tenemos que nos mantengamos en Jesús, porque Él es la roca, Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio. Amén. Y todo lo que pidamos, ¿verdad? Siempre y cuando mantengamos esos pasos que hablé, Él nos va a dar todo lo que pidamos, pero lo que nos conviene, no lo que a nosotros nos dé la gana. Porque nosotros podemos pedir un montón de cosas, pero Dios sabe lo que a nosotros verdaderamente nos conviene. Por eso Él, ¿verdad? Dentro de su voluntad, Él todo lo que nos promete lo va a cumplir, y todo lo que nosotros le pidamos, Él nos los va a dar. Pero vuelvo y repito, no lo que tú quieras, no lo que te dé la gana, es lo que esté dentro de su voluntad, que Él sabe que te conviene. Amén. Amén. Hablamos del primer punto, que es creer, ¿verdad? Todo lo que pidamos lo tenemos que pedir creyendo. Pero este punto de permanecer me encanta, porque es, de la manera que lo podemos ver, son los requisitos que necesitamos continuar y seguir para nosotros poder recibir. De hecho, en ese versículo que leíste dice, todo lo que queráis será hecho. ¿Pero por qué? Primero, como estabas diciendo, hay que permanecer en sus palabras, porque Él dice, si mis palabras permanecen en vosotros. O sea, cuando nosotros permanecemos en la palabra, nosotros nos volvemos la palabra. La palabra no solamente se puede quedar en nuestra mente y memorizarla y ya. Nosotros tenemos que caminar en la palabra. Nosotros tenemos que volvernos la palabra. Y para eso tenemos que primero pasar tiempo con Él. Amén. Eso es una manera de permanecer, y creo que es la más importante. La palabra no se puede salir, porque así es como lo conocemos y así es como crecemos y renovamos nuestra mente. Pero tenemos que pasar tiempo con Él. Yo les pido encarecidamente que sobre todos los versículos que estemos hablando, léanse en Juan capítulo 15. Por razones de tiempo no vamos a entrar en todos los detalles, pero es un capítulo hermoso que tiene unas verdades preciosas y unos principios hermosos, y ahí te deja saber cuáles son los requisitos de permanecer en el Señor. Ahí Jesús comienza hablando de que Él es la vid, nosotros los pámpanos, fuera de Él nada podemos hacer. Pero hay un detalle muy importante en permanecer. En un versículo el Señor le dice, Jesús está hablando y dice que a aquellos que permanezcan en Él ya no serán llamados siervos, sino que serán llamados amigos. Importante. Hermanos, ser amigo de Dios es poderoso. Yo creo que es el mejor amigo. No creo, estoy segura, estamos seguros y damos fe de que eso es así. Que el Señor te llame amigo, que tú tengas esta relación con Él de tal manera que tú sepas lo que Él va a hacer. Entonces, cuando tú permaneces en Él, Él confía en ti, Él te revela y Él te responde. Hace la comparación entre un siervo y su amo y entre un amigo. Y esto es poderoso. Yo recuerdo la primera vez que el Espíritu Santo me ministraba con esto, y yo estuve llorando como 2 semanas. Porque que Dios te diga amigo mío es algo poderoso, pero para tú llegar a ese punto tú tienes que permanecer. No es buscar a Dios una vez al mes, no es buscarlo 3 veces al año cuando la cosa se ponga difícil. Es una constante permanencia en su presencia y en su palabra, como estabas hablando. Y el que permanece en Él va a saber cómo pedir. Amén. Por eso es que Jesús se toma la libertad de decir aquí, todo lo que pidáis será hecho. Porque si tú permaneces en Dios, es imposible que tú le pidas algo que sea sin sentido, que no tenga sentido. Tú vas a pedir cosas que te van a beneficiar, pero van a beneficiar a otros. Tú vas a pedir cosas que sabes que van a contribuir a su reino. Por eso Dios se atreve aquí a decir, todo lo que tú quieras, cuando tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, se te va a ser otorgado.
Amén. Porque vas a tener discernimiento. El que pasa tiempo con Dios va a tener discernimiento. Amén. Va a saber cómo pedir. Y aun si no sabe qué pedir, dice la palabra que el Espíritu nos ayuda a saber cómo pedir e intercede por nosotros. Porque el Espíritu sabe lo que nosotros necesitamos. Exactamente. Amén. Es poderoso este capítulo, por favor, léanselo, degústense en la palabra porque es tan sabrosa toda la palabra que está aquí. Amén, amén. Bien interesante que está el tema. Recibirás la respuesta, Estuvimos hablando del creer, ¿verdad? Y cómo la fe entra por el oír y cómo este don puede aumentar, ¿verdad? Y puede fortalecerse por medio de escuchar la palabra de Dios. Amén. El próximo punto que hablamos fue el permanecer en Él, en oración, en el Espíritu, permanecer en Él, instruyéndonos de su palabra. Bien importante entender este punto, cómo nosotros podemos permanecer en el Señor para poder recibir lo que nosotros pedimos. Y estuvimos hablando de cómo, ¿verdad? Nosotros permaneciendo en su palabra podemos recibir todo lo que pidamos en oración. Amén. Cuando nos mantenemos ahí junto con Jesús, leyendo su palabra, creciendo en su palabra. Amén. Porque es bien importante. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros pensamos a Dios no lo podemos buscar solo por interés. Amén. Pero déjame decirte, yo sí tengo un interés de buscar a Dios. Amén. Amén, porque yo sé que buscando a Dios, ¿verdad? Puedo recibir lo que yo necesito. Él sabe cómo puede hacerme crecer. Él sabe lo necesario que yo necesito, qué tribulación voy a necesitar en el día, qué proceso voy a pasar para poder crecer, para poder madurar. Entonces, por ese interés, ¿verdad? Yo busco de Él porque yo sé que yo lo necesito a Él. Él no me necesita a mí. Amén. Bien importante. Entonces, hablamos de permanecer en Él y ahora vamos a hablar, entrando al próximo punto, que es meditando en el sacrificio. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, en mis propias palabras, aquel Dios, ¿verdad? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿verdad? Dándonos a su propio Hijo, entregándose Él, Jesús, ¿verdad? Por ti y por mí. Dios, ¿qué más grande que ese sacrificio Dios pudo haber hecho? Amén. Entregando su propio Hijo para salvación y rescate de muchas personas. Él dio su propio Hijo. ¿Qué más? Vamos a pensar, ¿qué más Él nos puede dar para nosotros? ¿Qué más Él no nos puede dar? Si dio el Hijo, el único Hijo que tenía, ¿qué más Él no nos va a poder dar? Muchas veces nosotros pensamos, ¿habrá algo imposible para Dios? Somos humanos. No podemos decir que no. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos cosas y decimos, eso no va a ser posible. Pero lo que dentro de nuestro entendimiento no es posible, ¿verdad? Es posible para Dios. O sea, lo que no es posible para nosotros, Dios lo puede hacer, no importa lo que sea. Es Dios su único Hijo. Entonces, Él, ¿qué más no nos puede dar a nosotros? Todo lo que nosotros pidamos, si nosotros permanecemos en Él y nosotros nos mantenemos, somos fieles a Él, amén, en su palabra, buscando de su presencia, nosotros vamos a poder, ¿verdad?, recibir el entendimiento, porque solamente estando en Él y confiando en Él es que podemos recibir ese entendimiento, esa paz en medio de cualquier proceso que nosotros estemos pasando. Y solamente esa paz que Él nos da, que no la da como el mundo la da, porque la paz de Él es buenísima. Amén. Vamos a poder tener todo el entendimiento que sobrepasa, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Tenemos que permanecer en Él, tenemos que meditar en el sacrificio que Él hizo, en ese sacrificio que Él hizo por amor a ti, por amor a mí. Bien importante. Amén. Un detalle que quería hablar sobre el punto segundo, que era permanecer en Él. La prueba de que nosotros permanecemos en Él, aparte de lo que ya hemos mencionado, que es permanecer en su palabra, permanecer en su presencia, buscándolo constantemente, es cuando cumplimos los mandamientos que Jesús nos dejó.
Sabemos que toda la palabra desde Antiguo y Nuevo Testamento se cumple en 2 mandamientos que Jesús nos recalcó, que es el amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con tu todo. Y el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a uno mismo. Esto suena fácil y suena sencillo y tú dirás, wow, no es mucho lo que Dios pide, pero no es tan fácil muchas veces. Es algo que tenemos que permanecer en eso, meditar en eso, vivirlo. Y esta es la prueba de que permanecemos en Él si nosotros cumplimos esos 2 mandamientos. Así que volviendo al tercer punto, que es meditar en el sacrificio, tú mismo lo dijiste en Romanos 8:32. Este versículo es poderoso porque dice: el que no escatimó a su propio hijo. ¿Qué mejor regalo que ese? Y yo meditaba en estos días en ese versículo y me sacudió el espíritu grandemente, porque me llegaba el pensamiento en mi tiempo con el Señor de que muchas veces nosotros, y esto me pasa a mí y yo estoy segura que te pasa a ti y le pasa a todos nosotros, a veces nosotros tenemos fe para algo, pero cuando se nos presenta una situación distinta o diferente o que no hemos atravesado, como que nuestra fe se ve un poquito débil. A veces tenemos certeza de que Dios puede hacer cierta sanidad o que Dios puede proveer, pero cuando tal vez vemos a alguien, un familiar que estamos orando, todos tenemos personas, familiares que necesitan de Dios, a veces vemos, ¿verdad?, lo mal que está la persona. A veces puede ser que digamos: Dios mío, Señor, tú harás la obra. ¿Quién sabe qué es lo que está pasando? Pero a veces nosotros ponemos las oraciones por niveles. Como que de grande a pequeña, como que para esto sí tengo fe, pero para esto me falla un poquito, y es normal que suceda. Pero quiero que medites en esto, que fue lo que sacudió mi espíritu. Si hubiese una cosa difícil para el Señor, si hubiese algo difícil, y esto no cabe porque Dios es todopoderoso, para Dios no hay nada imposible, y tú lo mencionaste. ¿Habrá alguna cosa difícil para el Señor? Esto se lo dijo Él a Jeremías en algún momento, que el mismo Jehová le dice a él: ¿habrá algo difícil para mí? Porque bien sabemos que Dios es el Todopoderoso, por Él fueron creadas todas las cosas. Amén. ¿Qué puede ser difícil para Dios? Hermanos, sabemos que nada. No me malentienda con lo que voy a decir, pero yo como madre, tú como padre, tal vez tú como madre que estás ahí, puedas entender lo que voy a decir. Si hubiese algo difícil para Dios, que no hay nada, reitero que no hay nada imposible para Dios, pero si hubiese algo difícil para Dios, regalarnos o darnos o contestarnos, fuese exactamente lo que Él hizo. Porque no nos podemos olvidar que el que diseñó el plan y el que envió a su Hijo, como dice este versículo, fue el Padre. Y si hubiese algo difícil para Dios, ¿tú no crees que hubiese sido enviar a su único Hijo a morir de la manera que lo hizo? Cuando yo meditaba en esto, yo decía: Dios mío, ¿qué nos pasa? ¿Cómo es que podemos pensar que hay niveles de oraciones, que esto es difícil, un poquito difícil, o esto es un poco más difícil, o esto es muy grande, o tengo fe para esto, pero no tengo fe para lo otro? Y nos olvidamos de que tú eres todopoderoso, de que no hubo nada para ti difícil. Si hubiese algo imposible para Dios, que no lo hay, o difícil de soltar o de regalarte, fue el enviar a su Hijo a estar en la posición. O sea, que ya lo más difícil, lo más duro, ya Él lo dio. Y cuando meditamos en esto, nosotros podemos verdaderamente reconfortarnos y decir verdaderamente que tú eres un dador extravagante. Perfecto. Tú eres un dador increíble. O sea, para ti no hay nada imposible, no hay nada difícil que tú me puedas dar. No hay problema más grande que otro. Ya tú proveíste la solución. Ya Jesús proveyó la solución cuando fue a la cruz para todos nuestros problemas.
para todos. Y es bueno. Hoy tal vez no te estamos diciendo nada nuevo, nada más te estamos acordando, porque muchas veces necesitamos meditar en estas cosas que ya sabemos, pero necesitamos meditar en ellas de un punto de vista distinto que pueda fortalecer nuestra fe. Amén. Por eso es bien importante, ¿verdad?, en nosotros meditar en el sacrificio que Dios hizo, amén, en la cruz, a través, con su Hijo Jesús en esa cruz, a través de ese sacrificio humano, amén, que Él hizo, para que tú y yo tuviésemos vida en abundancia, amén, vida eterna. ¿Qué sacrificio más grande que este? Dime quién puede hacer un sacrificio así solamente para que tú y yo podamos estar con Él eternamente. O sea, ¿qué más importante que nuestra salvación? ¿Qué más importante que nuestra vida eterna? Amén. A veces nosotros nos enfocamos, ¿verdad?, en lo que nosotros necesitamos, en lo que nosotros queremos. Y se nos olvida, ¿verdad?, que el Señor, en su soberanía, Él sabe ya, Él tiene todo planeado, ¿verdad? Todo, como decir, fríamente calculado. Entonces nosotros pensamos que quizás algo no puede, o esto no va a suceder, o verdaderamente necesito esto, o estoy pasando por este proceso. Ya todo eso en la cruz del Calvario, todo eso ahí fue llevado. Enfermedades. ¿Qué te puedo decir? Absolutamente todo. Todas nuestras preocupaciones, todos nuestros pecados, todo fue llevado a la cruz del Calvario. No solamente por medio de ese sacrificio, esa muerte expiatoria, ¿verdad?, nosotros recibimos vida eterna, sino que nuestras enfermedades fueron llevadas allí. Nuestros problemas, nuestros pecados fueron llevados allí. Entonces, ¿por qué nosotros nos aferramos a vivir una vida llena de preocupaciones cuando Él ya hizo el sacrificio? Amén. Él ya hizo el sacrificio. No tuviste tú que hacer nada. Amén. Él lo hizo todo. Él lo dio. Amén. Y en este momento vamos a meditar en ese sacrificio que Él hizo en la cruz por amor. Vamos a meditar en que Él es lo único que nosotros necesitamos. Amén. Y aprovechamos esta oportunidad, este minuto, este momento, para todas esas personas ahí afuera que están llenas de problemas. Sabemos que quizás estén atravesando por situaciones difíciles. Todo lo que pidas lo vas a recibir. Recibirás la contestación. Pero que no se nos olvide el sacrificio que Él hizo en la cruz. No fue en vano. Eso es más importante que nada. Más importante que todo lo que nosotros quizás pues tengamos en la mente o estemos pasando en el momento. ¿Sabes? Lo hizo por amor. Él no lo tenía que hacer. Él no lo tenía que hacer. Pero lo hizo por amor. Así mismo es. Él simplemente no quiso el cielo sin nosotros. Y antes de que naciéramos, antes de que pecáramos, ya había provisto lo que necesitábamos. Y un padre como ese que diseña un plan tan hermoso para nosotros, es algo, no podemos salir de la cruz. Es algo que no podemos dejar de reflexionar y meditar. Y no hay respuesta, ni hay regalo más grande que ese. Lo que nosotros podamos obtener en la tierra es pasajero. Por eso nosotros tenemos que crecer y que nosotros tenemos que pensar que nuestro reino, como dijo Jesús en un momento, no es de este mundo. Y tenemos que atesorar donde está nuestra herencia. Ese sacrificio fue el que abrió los cielos. Amén. Para que nosotros pudiéramos recibir lo que necesitamos. Amén.
Amén. Eso es lo importante. Lo más importante fue lo que Él hizo en esa cruz. A rescate por muchos. Amén. Qué lindo es el Señor. Bello. Qué lindo es el Señor saber que por amor Él dio a su único hijo para que yo pudiéramos tener vida eterna. Amén. A ti, tú que me estás escuchando, que no le sirves al Señor, ¿verdad? Quiero que sepas que Cristo te ama. Jesús te ama y te está esperando con los brazos abiertos. Si no has aceptado ninguna vez o alguna vez en tu vida a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, queremos invitarte a que le des acceso a Él en tu corazón. Amén. No te voy a prometer que la vida va a ser color de rosa. No te voy a prometer que ahora tu vida va a ser perfecta. No te puedo prometer esto. Pero sí te puedo prometer que Jesús te va a llevar de la mano. Amén. Y va a perfeccionar su obra en ti. Dice la palabra que aquel quien comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, cuando nosotros estamos en Cristo, Él nos va perfeccionando porque su obra es progresiva en nosotros a través del Espíritu Santo. O sea, cuando tú le des acceso a Jesucristo en tu corazón, Él va a venir a morar en ti. Él te va a guiar a través de su Espíritu. Él te va a moldear. Él va a formar ese carácter de Él en ti. Amén. Y no va a ser fácil. No te prometo que va a ser fácil, porque va a ser difícil. Amén. En este mundo nosotros tenemos tribulaciones, pero tenemos que confiar en Jesús porque Él venció al mundo. Pero lo bueno de todo esto es que Él es tan lindo que no tan solamente dio a su Hijo en la cruz, no tan solamente Dios entregó a su Hijo por nosotros, sino que Él prometió estar con nosotros cada paso de nuestras vidas. Amén. Amén. Él está tocando en la puerta de tu corazón. Déjalo entrar. Amén. Déjalo entrar. Y solamente tienes que decir amén. Estoy aquí, Señor. Te doy acceso a mi corazón. Toma control de mi vida. Te quiero servir. Amén. Somos hijos. Somos hijos de Dios. Amén. Y en Él estamos completos. Completos. Hay un vacío que el mundo no puede llenar. Solamente Dios lo puede llenar. Solamente Jesús puede hacer la obra. Yo no sé si tú has pasado por algún tipo de violación. Tu padre te abandonó. Tu mamá te maltrató. Tu esposo te maltrató. Estás pasando por problemas de matrimonio. No sé cuál es tu problema. El Espíritu Santo, Dios sabe qué tú necesitas. Él sabe qué va a hacer en tu vida. Él sabe qué tiene que transformar. Él sabe la obra que tiene que hacer en ti. Lo único que debes hacer es darle acceso en tu corazón para que Él pueda obrar en ti. Y solamente escribe amén si eres tú esa persona que Jesús está buscando. Y tú sientes que este mensaje ha ministrado a tu vida y tú quieres darle tu corazón. Y ya estás cansado de vivir la misma vida, los mismos problemas. Y quieres dar tu vida a Él y aceptarlo como único y exclusivo Salvador. Este es el momento que Jesús había preparado para ti que me estás escuchando. Ya tenemos 3 personas que dijeron amén. Amén. 4 personas que dijeron amén. Para recibir a Jesucristo como único y exclusivo. Yo siento al Espíritu Santo. Yo siento una presencia sobrenatural. Gloria a Dios. Santo tú eres. Tenemos ya 5 o 6 personas recibiendo a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Gloria a Dios. Vamos a estar orando con ustedes para que puedan hacer la oración. A Él damos toda gloria. Como decía Yomar, no es fácil. El camino en el Señor, nunca le mentimos a las personas, pero sí es posible. Sí lo vas a tener a Él. En el mundo vas a tener aflicción, pero no vas a tener esperanza. No vas a tener
porque simplemente no permaneces en Él. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo y permanecer en Amén. Él, buscarlo Amén. a Él. Y Amén. vas a ver cómo todo va a ser posible. Y nos alegramos en el corazón de las personas que están diciendo amén. Ya sea que te vayas a reconciliar o que lo quieras aceptar por primera vez, es la mejor decisión. Esto es serio, hermano. Esto se trata de vida o muerte y no tenemos que venir al Señor por miedo, pero esto se trata de tu vida. Nuestro espíritu es eterno. No hay tal cosa como que después de esta vida se acabó todo. Eso no existe. Nada tendría sentido. En vano estaríamos predicando lo que estamos predicando si fuese así. Nuestra alma es eterna y nosotros tenemos que trabajar para que es permanecer en Dios y vivir para Él, para nosotros poder recibir esa herencia y poder pasar, ¿verdad?, esta vida y la próxima con Él. Así que los felicitamos grandemente, nos regocijamos. Esto lo hace Dios. Él pone palabra en nuestro corazón y sabe cómo va a trabajar y primero nos ministra a nosotros, porque todos necesitamos una palabra, todos necesitamos de Él.